Y bueno, muchachos, todas las lagunas que vamos a visitar Lupita y yo son ajalapascos. Eso es la palabra para identificar a un cráter que fue anteriormente un volcán, pero que hace muchísimo tiempo dejó de serlo, y como dejó de serlo, en mucho tiempo se llenó de agua o de cuerpos de agua, como lo es Aljojuca. Vamos a visitar Aljojuca, San Miguel, Atexcac, Quechulac, Las Minas y Alchichica, que es la más famosa. Y ahora sí, bienvenidos a la laguna de Aljojuca. Esta es una de las más famosas porque pasa a orilla de carretera federal. Tiene un diámetro de 1 kilómetro. Tiene una profundidad de casi 100 metros. Es una de las lagunas que cambia de color constantemente. Pasa a veces de un azul como celeste a un verde turquesa. Y la verdad es que esta es una de las más emblemáticas porque alberga muchas leyendas, ¿verdad, Lupita? Hay muchas leyendas en donde aquí habita una sirena y que eso hace que los hombres se sientan atraídos y pues lamentablemente fallezcan. Que se puede bajar totalmente en coche, se puede nadar, también hay paseos en lancha y abajo también puedes degustar alguna cerveza o alguna comida o alguna botana. Hacen algunos concursos, sobre todo en festividades, y la verdad es que también hay una vista por acá donde se ve una gran iglesia y ahí es donde vamos a ir. Como estamos al lado de la iglesia del Calvario, vamos a hacer unas imágenes muy padres en dron, porque la vista de aquí es increíble. Estas lagunas son contemplativas. Yo no recomiendo tanto nadar porque muchas veces el agua es un poco peligrosa y también es fría, sino que también podemos venir a echar un buen vistazo. Nos encontramos en San Miguel Tecuitlapa, el segundo cráter laguna que estamos visitando Lupita y yo. Y por cierto, este es el único que se ha secado que vamos a visitar. Antes tenía bastante agua, de hecho tenía hasta 10 metros de altura y había hasta mojarras. Y estaba muy bonito porque en el centro había como un tipo islote, como una islita chiquita. Pero se dice que en 1973 hubo un gran terremoto aquí en Ciudad Cerdán, que está muy cerca de aquí. Y eso empezó a afectar la profundidad de esta laguna. Tanto que hasta en 1999 hubo otro más cercano en Tehuacán que terminó por depurar toda el agua que había acá. En el 2000 se secó completamente y como ven, la mancha blanca significa el último pedazo de agua que había presente en esta laguna. Se ve que estaba muy bonita y la gente de aquí de San Miguel pues extraña mucho este lugar porque les ayudaba tanto en turismo como en su actividad económica. También este es un lugar muy bonito porque aquí se puede ver el pico de Orizaba de este lado y la verdad es que las imágenes quedaban muy padres de este lado porque la laguna visualmente era muy bonita. En la laguna pasada estábamos como que muy nerviosos Lupita y yo porque sentimos que nos espantaron. De la parte donde estaba Beto, alguien lanzó una piedra, pero una piedra grande y entonces sonó demasiado fuerte. Ahorita les vamos a mostrar unas imágenes bien chulas en dron y justo está... ¡Hala! Cayó una piedra. No manches, mi amor. Nos aventaron una... Y justo está... ¡Hala! Cayó una piedra. No manches, mi amor. Y justo está... ¡Hala! Cayó una piedra. Otra de las cosas que en los pobladores... hay mucho viento. Que los pobladores aquí concuerdan es que los colores eran demasiado bonitos,
que en verano era un azul muy padre, un azul fuerte padre, y en invierno cambiaba a verde esmeralda. Entonces imagínense los colores que han de haber estado aquí. Y bueno, muchachos, pues ya que nos espantaron ahí en Aljocuca, la verdad es que ya ni dijimos nada, nos fuimos luego porque sí sentimos una pues presencia extraña, nos empezamos a paniquear un poco. Entonces venimos a ver esta de rápido, que sabíamos que ya estaba pues totalmente seca, y vamos a la siguiente laguna, que es la de San Luis Atexcac, que todo el mundo dice que es la más bonita porque sus colores son impresionantes. Justo aquí en la entrada de San Luis Atexcac no hay ningún señalamiento que les pueda decir, de hecho aquí está el coche, y aparte se tiene que caminar todo esto. Entonces, o sea, todo este caminito van por el camino correcto, pero vaya, sí tienen que subir este montecito porque la laguna está justo detrás de este montículo. ¿Qué te está pareciendo todo, Lupita? Muy bonito, aunque la verdad son lugares llenos de aire frío, entonces como que sí deben de estar preparados. Casi no hay gente por aquí, como pueden ver no hay casas, y también eso ayuda mucho a que esta laguna se vea mucho más espectacular. ¡Wow! Está increíble. Está impresionante. Ay, perdón. Listo, muchachos, ahora sí nos encontramos en la famosa laguna de San Luis Atexcac, distinguida laguna por su belleza y porque no hay nada alrededor. De hecho, miren esto, somos los únicos que están, y de hecho hasta allá se ve el coche, ustedes no lo van a poder ver, pero ya llegó la policía. Entonces también hay buena seguridad. Una cosa que les tenemos que decir, que Atexcac significa... ¿Entre agua qué? El... ¿Parlante? No sabemos. Pausa. Que San Luis Atexcac significa... Entre agua escarpada. Entre agua escarpada. Eso quiere decir escarpado, que es muy difícil de acceso, que es como una montaña, como algo muy empinado, que cuesta trabajo llegar. Y la verdad es que su color de agua normalmente es como azul turquesa, entonces es un azul bastante hermoso y sobre todo instagramiable. Tiene hasta 40 metros de profundidad y que no recomienda nadar, ¿verdad, Lupita? Para nada, dicen que no es lo mejor nadar, sobre todo por el agua fría y obviamente por la profundidad. Entonces pues lo mejor que puedes hacer es simplemente caminar alrededor como lo estamos haciendo nosotros. También es peligroso bajar hasta la laguna, o sea, hasta el agua, porque también está muy empinado. Sí hay un pequeño camino que no recomendamos mucho porque sí está medio difícil. Entonces pues sí se puede, pero no lo recomendamos, ¿no? Mucha gente que es muy aventurada inclusive baja hasta sus kayaks, pero para la gente normal como Lupita y yo, que pues somos más o menos, no tan pros, no recomendamos tanto eso. Pero sí recomendamos venirse a dar una escapadita. Según también aquí hay una sirena, ¿no? O sea, también parte de su leyenda es que también aquí hay una sirena. Entonces vamos a cantar Eres sirena, oigo tu canto de mar con tu cadera, porque tu cuento me daría lo que fuera. Vamos a hacer unas bellas tomas de un dron. Me acaba de gustar. Acabo de espantar a Lupita porque no hay absolutamente nadie en esta laguna, y eso es lo que está muy padre de aquí. Entonces ya la espanté, está muy contenta conmigo, obviamente, está muy feliz porque ya nos vamos. Ya estuvimos tomando unas bellas fotos en nuestro Instagram. Si no conocen nuestro Instagram, aquí se los vamos a poner con todo respeto. Y ya nos vamos porque ya volamos dron. Disfrutamos de esta bella laguna que es San Luis Atexcac con sus grandioso cráter laguna. La verdad es que estamos muy contentos de haber venido. ¿Y qué tienes que decir ante todo esto, Lupita? Nada. El color, la verdad, está muy bonito. Me gustó. Y aparte ahorita, no sé, son como las 5 más o menos, y todos los pajaritos están volando así como que sobre el agua.
y la verdad se ve súper padre. Yo creo que ya se van a sus arbolitos a dormir, pero aún así se ve muy bonito, es una vista súper padre. Y bueno, muchachos, con esta vista realmente espectacular nos despedimos de San Luis Xatezcac. La recomendación especial es que usen buen calzado y tanto esta como las otras lagunas cuestan 0 pesos con 0 centavos. Entonces, si quieren hacer un viaje económico, se los recomiendo ampliamente. Pues aquí es un bonito lugar para poder venir a ver el atardecer. La verdad es que ahorita nos tocó uno súper bonito. Y aparte, pues obviamente la laguna, que es lo más importante, junto con sus colores, son lo más bonito del mundo. A nosotros nos toca todavía visitar la laguna de Quechulac, Las Minas y Alchichica, o sea 3. Pero parece ser que no nos va a dar tiempo, vamos a hacer parte 2 para esto. Todavía queremos pasar por una torta perote y unas garnachas a Alto Tonga. Gracias por seguirnos sintonizando y manita arriba siempre, muchachos, siempre. ¡Wow! Es perro frío. ¿Piso caca? Sí, ya avisaste 2. ¿Neta? No. Miren, también hay unos dulcecitos, mira, de jamoncillo, que también tienen como formas de fruta. Están los famosísimos cochinitos de panela, otros jamoncillos, unas papas, y miren hasta allá. Son los embutidos que venden acá y todos son hechos en perote, entonces tienen mucha fama porque son muy sabrosos y también las tortas son riquísimas, ¿verdad, Lupita? Sí, sí son ricas, así que vengan a probarlas. Ya tenemos el famosísimo unboxing. Nos pedimos una torta de pierna envinada con queso y otro de pierna envinada sola, ¿verdad, Lupita? Sí, la mía. Están súper grandes. Vienen padres, ¿eh? ¡Ah, ¡Hala! perros, ¿eh? ¡Hala! No manches, Sí, un se ve auto. bueno. Se ve bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. Pero como tenemos antojos de garnachas, esto nos lo vamos a cenar porque ni hemos comido por estar haciendo los videos. Ahora sí venimos por nuestras tortas a Embutidos y Tortas El Cofre. En el cruce principal de Perote, Veracruz, está entre la calle Humboldt y la calle Madero. Y la verdad es que se especializan en hacer grandes embutidos porque los hacen y los fabrican todos aquí en Perote. Estas nos costaron 45 pesos cada una, pero están buenísimas y los embutidos son de primera calidad. Vamos a ir a ver nuestras garnachitas y a ver dónde podemos quedarnos a dormir. Pero les pasamos este tip porque estas tortas son buenísimas. ¿Sí o no, Lupita? Sí. En el hotel que nos vamos a quedar es Paso de la Niebla, que está aquí en mis espaldas, que está sobre la calle de Juan Escutia y Manuel Rincón. La verdad es que las instalaciones se ven demasiado limpias, muy modernas, muy bonitas, muy acogedoras. También otra cosa con la que cuenta este hotel es restaurante, un cafecito y al lado una panadería. La verdad el pan está súper rico, el sazón también muy bueno. Es un hotel súper bonito y aquí es donde nos vamos a quedar para mañana seguir con la aventura de las lagunas. Vientos. ¿O no, Beto? Nos venimos aquí al Alto Tonga porque vamos a probar las mejores garnachas del mundo. Y las mejores garnachas del mundo están en Alto Tonga, Veracruz. Se llaman La Palma y están casi por el centro. Vamos a probarlas, vamos a ver qué tal. Y ya después nos regresamos a Perote a disfrutar de la noche porque aquí hace muchísimo frío. ¿A cuánto estamos, Lupita? Como a 6 grados. Estamos más o menos a 6 grados, está fríísimo. Está la neblina. Está cañón. Ya no siento mis pies. Está muy cañón. Se hace frijolito, ¿eh? Primero, un buen cafecito con leche, ¿verdad, Lupita? Porque el frío está tremendo. Y de por sí pues yo soy friolenta, pero
Peor tantito para Lupita, que es violenta. Allá afuera está como crepúsculo. Ándale. Ya llegaron las famosísimas garnachas del Totonga. Ay, papá. Estos son de frijolitos y estos son de salsa roja. Nada más hay 2 sabores. Pero están buenísimos. Y miren, por el frío, cómo sale el vaporcito. Vamos a probar qué tal. Y la forma indicada de preparar estas garnachitas es agarrar limón, unos pedacitos de berros, que son unas plantitas que se dan por acá, y se ponen en la garnacha, se ponen de esta manera, y le agregas limoncito, y con eso ya tienes a tu garnachita de Alto Tonga lista para degustar, miren. ¡Ay, papá! Están buenísimas. También las de frijolitos. Muy buenas. Miren, todo esto por 180 pesos. Provechito, muchachos, ya les dejamos la mejor recomendación de garnachas en el mundo. Vámonos, Lupita. Vámonos ya. No siento mis pies. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya degustamos las mejores garnachas del mundo mundial. ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal estuvieron? La verdad están riquísimas. Con el berro y el limón, no manchen, le da otro toque súper riquísimo. Entonces deberían de venir a probarlas. Es una recomendación 100% verificada por nosotros. Y ahora sí ya nos toca descansar. Nos faltan las 3 lagunas que vamos a visitar mañana. Y vamos a descansar a perote porque aquí hace muchísimo frío, ¿verdad, Lupita? Demasiado, no siento mis piecitos. Bienvenidos a la laguna de Quechulac. Una chulada de laguna. Ahora ya que descansamos en Perote y estuvimos muy tranquilos, nos venimos a recorrer la siguiente laguna, que es esta. La de Quechulac. Tiene un diámetro de 1200 metros y una profundidad de 40 metros. Atrás se puede ver como un pequeño islote y cada año algunos buzos y personas expertas van a dejar una ofrenda que se llama Ojo de Dios, y esta es bordada a mano y la ponen sobre una cruz de madera. No se recomienda nadar, pero sí hay paseo en bote. Los botes son muy tradicionales, no ocupan máquina y es muy tranquilo porque aquí mucha gente también viene a pescar. En la historia de acá dicen que adentro está la punta de un cerro, pero eso pues obviamente como que no han dicho si es cierto o no es cierto. Ahora es muy importante decirles que esta no es tan fotogénica porque como es tan larga es muy difícil captar toda la laguna. Vamos a intentar hacer unos videos de dron, pero la verdad es que hay tantito aire y es un poquito complicado. Sí lo podemos recomendar para el tema contemplativo y sobre todo pues van a ir a echar una chelita o algo. Bueno, muchachos, pues sí logramos volar el dron un ratito. La verdad es que ya hay un poquito de posibilidad de lluvia, ¿verdad, Lupita? Ya nos están cayendo unas poquitas gotas. Que el aire está demasiado fuerte, entonces también como que igual traerse un suétercito o algo así porque pues el aire es frío. Pero de ahí en fuera todo está bonito, igual la vista está súper padre. Pues ya nos vamos de la bella laguna de Quechulac. Todavía nos falta pasar a la laguna de las Minas y al Chichica para cerrar con este bello trip. En esta ocasión, ¿cuál estamos visitando, Lupita? Es la laguna de las Minas o también conocida como La Preciosa. La parte más montañosa, o sea, en esta parte que les voy a señalar ahorita en este momento, ahí se encontraba una vieja mina. Entonces por eso, ¿sí? Una vieja mina de oro. Buen dato, ¿eh? Entonces por eso se llamaba, o por eso se le hace llamar Laguna de las Minas. Y otra cosa es que esta laguna de diámetro cuenta con 1750 metros y de profundidad aproximadamente 45, pero la temperatura del agua es muy fría, entonces pues como que no se recomienda nadar, pero sí se puede caminar a los alrededores, algo así, ¿no? Sí, la verdad es que está bonita, por eso le dicen La Preciosa, porque el color del agua está muy chulo. Y la gran ventaja de este lugar es que también hay muy pocas casas y por lo demás no hay nada. Entonces es algo muy fotografiable, muy instagramiable y está muy bonita, la verdad.
está muy solitaria, o sea, no te vas a encontrar a un solo turista. Eso es parte de esta aventura importante, descubrir y sobre todo mostrarles de estas bellezas naturales que tiene Puebla. No manches, vean esto. Cuidado porque sí duele. Ya nos vamos porque hace mucho frío. Viene la noche, muchachos, se nos viene la noche, está cayendo ya el tormentón y la verdad ya no aguantamos esto. Pero ¿qué tal te pareció en términos generales, Lupita? La laguna está demasiado grande. La verdad es que eso es algo muy bonito porque puedes apreciarlo desde cualquier punto en donde te encuentres. Y aparte, bueno, ahorita nos tocó un poco nublado, pero dicen que con el sol cambian los colores como entre azules y verdes, pero aún así yo le doy un 10 de 10. Está muy padre, vengan a visitar, son lugares muy naturales, muy bonitos y que muy poca gente conoce. Pero bueno, vamos a ver nuestra última laguna para terminar este bello tour. Encontré el peso de la suerte. Se encontró, Lupita, el peso de la suerte. ¡Jujú! Persínate. Gracias, Diosito y universo. Gracias a Dios. Nos encontramos en la última parada de este bello trip. Nos encontramos en ¿dónde, Lupita? En la super laguna de Alchichica. Laguna de Alchichica, emblemática del estado de Puebla. La verdad es que contiene muchísimas leyendas, pero no se imaginan cuántas. Las más raras, sobre todo, son las que tienen que ver con objetos voladores no identificados, ¿verdad, Lupita? Sí, una persona cuenta que estaba aquí un día descansando y admirando la laguna, cuando en eso empieza a escuchar un zumbido muy fuerte y en eso vio pues este objeto no identificado que dice que estaba ahí y que de momento entró a la laguna y ya no volvió a salir. O sea, ni siquiera le dio tiempo de grabar, de tomar foto de lo rápido que fue. Otra de las leyendas importantes es que en las noches o en días específicos entran luces muy fluorescentes dentro de la laguna. Otra de las leyendas es que también cuando... 1, 2, 3. Esperen tantito, muchachos. No, para llegar ya para sus... Míralos. Vacas, así se le dice. Otra de las leyendas, muchachos, es que también aquí hay otra sirena. O sea, ya estamos hablando de 3 sirenas, que ya no manches, que le metan más imaginación. Esta sirena se supone que aparece cuando hay luna llena y su característica es que sus cabellos son de color plateado. Con lo que es su voz y sus cantos hace que atraiga a los hombres y pues se ahoguen. Que esta laguna es la que tiene mayor diámetro de todas las que visitamos, hasta más de 2 kilómetros. Y también cuenta con una profundidad de aproximadamente entre 60 y 75 metros, entonces también está muy larga y también muy profunda. Es que es la única con agua salada. La verdad es que aquí viven o vivieron formas de vida de hace miles de millones de años que se llaman estrematolitos. Y la verdad es que es algo que tenemos que conservar porque es como si fuera un fósil viviente. También quieren hacer un muelle y destruir parte de esos estrematolitos. La verdad es que esta laguna tenemos que conservarla porque tiene historia pura dentro de sus aguas, ¿verdad, Lupita? Sí, eso significa que esto se formó hace más de 2.000 millones de años, entonces imagínense echarlo a perder nada más por hacerlo un atractivo más turístico. Es importante mencionarles que este ya es en Tepeyagualco, este es el municipio encargado de la laguna de Alchichica porque pertenece a su extensión territorial. Y como dice Lupita, cuidarla mucho, no ensuciarla. La verdad, si se quieren meter hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay mucha gente que sí se mete porque tiene alta salinidad y hay mucha gente profesional que la ocupa para nadar y para practicar como si lo hicieran en un brazo de mar. De hecho, mucha gente piensa que esto es un brazo de mar, pero no está nada comprobado. Sí, tráiganse un buen bloqueador porque la verdad es que siempre hace muchísimo sol aquí en Tepeyagualco y aquí en la laguna de Alchichica. Hay unos hoteles también por si se quieren quedar. Nosotros no recomendamos, creemos que si vienen con mucho tiempo pueden hacer este recorrido que nosotros hicimos, pero siempre y cuando lleguen muy temprano a la primera laguna que fue la de Aljujuca. Y la verdad es que aquí sí se respira un ambiente un poquito más de turismo. Aquí ya vas a poder encontrar más turistas, más personas que están haciendo fotos. Y nada más acuérdense que si van a venir a disfrutar de este lugar, se lleven su basura y no contaminen.
Vamos a ver si podemos volar el dron y hacer unas tomas finales y ver el atardecer de este gran lugar que es la laguna de Achichica. Y con esto nos despedimos de este gran tour que fueron estos ajalapascos y que son estos grandes cráteres laguna de la región de Puebla. Para mí, cada una de las lagunas que fuimos conociendo tiene sus características especiales que obviamente las hace únicas. Las 6 son demasiado bonitas, incluso la que ya no tiene agua. Aparte decirles que obviamente eran 11 ajalapascos. Todos los que no tienen agua pues no los visitamos, simplemente los que tienen todavía agua o acaban de perder su agua. Yo en lo personal me quedo con San Luis Xatezcac, siento que es un lugar emblemático y su belleza es espectacular. Tú, Lupita, ¿con cuál te quedas? Es difícil decidir, la verdad. Todas tienen sus características hermosas y la verdad vale la pena visitar cada uno de ellos. Y la verdad Achichica es la única que tiene turismo, pero vale la pena visitar todas ellas, darse su espacio, darse su tiempo y sobre todo disfrutar de la naturaleza, porque es algo que no tiene precio y sobre todo también no tiene precio porque son gratis. Entonces qué mejor que visitarlas gratis y sin dejar basura, ¿eh? Y síganos sintonizando, muchachos, tenemos muchas más aventuras Lupita y yo para demostrarles y mostrarles con muchísimo gusto el bello Pancho Pozas, que es uno de los lugares más escondidos pero más bonitos que se pueden imaginar en todo el mundo. Y muy contentos, muy felices, manita arriba, síganos por favor, les agradecemos todo su apoyo. Gracias.